Instituto de Educación Particular Ramón Castilla, cuarto grado de secundaria, matemática. Continuando con el programa Aprendo en Casa de Educación Secundaria, en esta semana 2 estaremos estudiando la edad de las y los docentes. Quienes habla el profesor Ramón Padilla. Consideremos la siguiente situación. Las y los estudiantes de cuarto grado realizan una encuesta en una institución educativa para conocer la edad de las y los docentes. Los datos obtenidos están en la siguiente tabla. Dice que ya en esta tabla están ordenados los datos con los intervalos de clase y las frecuencias que ocurren en cada intervalo. A partir de esta tabla vamos a responder las siguientes preguntas. Nos piden calcule e interpreta la mediana. 2. Si las y los docentes se encuentran por encima del cuartil 3, deben pasar una atención médica preventiva. ¿A partir de qué edad pasarán dicha atención? A partir de la situación, responda a las siguientes preguntas. Les recuerdo que los cuartiles indican la posición relativa dentro del 100% de los datos para tomar decisión. Y existen 3 cuartiles. Cuartil 1, posición de 25%. Cuartil 2, posición del 50%. Y cuartil 3, posición del 75%. Entre las preguntas que vamos a responder tenemos describir el procedimiento realizado para determinar la mediana de las edades de las y los docentes a partir de la edad deben pasar por atención médica preventiva. Continuamos. Completamos aquí la tabla de frecuencia. En el lado izquierdo, la columna izquierda, tenemos los valores de los intervalos de clase. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo, sexto intervalo, séptimo intervalo. X sub y representa la marca de clase de cada intervalo que se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Por ejemplo, 30 más 35 entre 2 da 32.5. Y así sucesivamente con cada uno de los intervalos. 60 más 65 nos da, dividido entre 2, nos da 62.5. Obtenemos la marca de clase de cada intervalo. Estos datos, que son la frecuencia absoluta ya fue dada en la tabla inicial. Quiere decir que en el primer intervalo tenemos 8 datos, en el segundo intervalo 10, en el tercero 18 y así sucesivamente hasta llegar a 60 datos. La frecuencia absoluta acumulada se obtiene llevando un dato inicial. Por ejemplo, el dato 1 del primer intervalo, que es 8, se mantiene para el primer intervalo acumulado acá. Luego, este 8 lo sumamos con 10, me da 18. 18 es el segundo valor en el segundo intervalo. Pero ahora este 18 lo sumamos con este 18, nos da 36. Es el otro valor. El 36 lo sumamos con 12, da 48. 48 con 8, 56. 56 le sumamos 3, da 59. A 59 le sumamos 1, da 60. Nótese que este valor coincide con este valor, porque este es el valor acumulado de las frecuencias anteriores. Entonces, continuamos. Para calcular el intervalo la media, le corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada, que contenga el valor de número de datos entre 2. En este caso, el número de datos es 60 entre 2, 30. Entonces, tomamos como referencia el 30 para calcular la media. Y observamos además que los valores de la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, para identificar el intervalo donde la frecuencia se encuentra la mediana, el intervalo es 40-45. Este intervalo que está acá. Fíjense que aquí está contenido el valor de la media en la columna, en la fila 1, 2, 3, 4, fila 4. Entonces tomamos como referencia la fila 3, la fila anterior. Nótese que tenemos el valor que observamos en la lámina anterior, teníamos 30. Entonces la media sería 40 más
60 entre 2, el número de datos entre 2, menos 18 entre 18 por 5. El 5 es la amplitud del intervalo. Nótese que cada intervalo tiene amplitud 5. Entonces nos da el resultado 43.3. En esta interpretación, la edad del 50% de docentes es como máximo de 43.33 años. Y el 50% restante tiene una edad mayor que 43.33 años. Para calcular a partir de cuántos años los docentes pasarán a atención médica preventiva, calculamos el cuartil 3. Recuerden que el cuartil 3 es la posición 75%, es decir, el último cuarto de unos datos de 100%. Identificamos el intervalo de cuartil 3, que se corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada, que contenga el valor de J por N entre N, donde N es el número de datos. En este caso, sería 3 por 60 entre 4 da 45. Observemos acá, cuartil 3 sería 45 más 3 por 60 entre 4 menos 36 entre 12 por 5, que es la amplitud, daría 48.5. Entonces, cuando interpretamos este valor, me dice acá que la edad del 75% de docente es como máximo 48.75 años y el 25% restante tiene como una edad mayor a 48.75 años. Esto quiere decir que los docentes que tienen más de 48.75 años deben asistir a una atención médica preventiva. Es la interpretación de estos valores que nos dan. Fíjense, 3, tenemos 1, 2, 3, fila 3, 60, el número de los datos, cuartil 4, dividimos entre 4, ya esta es la fórmula general para calcular el cuartil 3. A partir de la situación, responda a las siguientes preguntas. Estas preguntas que están acá las van a escribir en sus respectivos cuadernos porque es la explicación del procedimiento anterior, es la redacción. Estas las van a copiar en sus respectivos cuadernos. Ahora bien, considerando que el cuartil divide a la distribución en 4 partes iguales y la mediana en 2 partes, tal como se muestra en el gráfico. Aquí tenemos el 100% de los datos. Este 100% se divide en 3 cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Y acá tenemos la mediana en el cuartil central. Estamos buscando el cuartil 3, es el valor que calculamos anteriormente. Esta es la distribución de los cuartiles en el 100% de los datos. Concluimos que el cuartil 2 sí es igual a la mediana. En este caso, el cuartil 2 coincide con la mediana. Por lo tanto, el 75% de docentes no están llamados a participar en la atención médica preventiva, puesto que las edades que tienen como máximo son 48.75 años. Además, el 25% de los docentes sí lo hacen. Estas actividades las vamos a realizar en casa, cada uno en su casa. Vamos a revisar las preguntas 1, 2 y 3 que están dentro del material que se les envió temprano. Esta es la actividad para realizar en casa. Gracias por su atención. Recuerden que un pueblo instruido es un instrumento visible de su propia grandeza. Ramón Padilla.